Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este primer módulo en donde vamos a estar hablando sobre el manejo agroecológico del suelo. Recuerden que este video es el primer módulo de nuestro curso de manejo agroecológico del suelo. Este curso van a poder encontrar en la parte de abajo las descripciones y aquellos que ya están inscritos pues vamos a iniciar en este primer módulo con el que vamos a aprender qué es el suelo. En este módulo conoceremos principalmente las generalidades del suelo, qué es lo que lo conforma, por qué es tan importante para nosotros y por qué debemos aprender todo de él, ¿vale? Ya saben que yo soy su amigo Bruce de las plantas de Bruce, un biólogo interesado para que tú aprendas. Así que vamos a darle, que es mole de olla, como dijeron por ahí. Bueno, pues iniciamos con este pequeño módulo en donde tenemos nuestro curso. Ya saben que nuestro curso está disponible en nuestra plataforma y para aquellos que ya están inscritos, pues muchas gracias. Un abrazote por confiar como siempre en estos cursos que tengo para ustedes donde trato de poner y pues sintetizar la información para que la puedan consultar. Entonces, sin más preámbulo y sin más cosas, vamos a ver qué es el suelo. Recuerden amigos principalmente que yo soy un biólogo que pues principalmente tiene y busca informarles, enseñarles y que ustedes aprendan. Además también pues soy maestro en ciencias, tengo actualmente el estudio de mi doctorado y pues prácticamente en lo que yo me baso, en lo que yo busco principalmente es en la nutrición y el que las plantas estén libres de enfermedades. Por eso es que yo considero que el suelo es una de las partes más importantes que ustedes deben de tener en cuenta. Pero para poder cuidarlo, para poder protegerlo, para poder manejarlo, al final del día siempre necesitamos conocerlo, ¿no? Y aquí es donde viene esta definición. ¿Por qué? Porque de cierto modo, pues el suelo tiene, pues digamos que varios componentes que puede llegar a tener. Aquí podemos leer que el suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales, animales, aire y agua. Esto es prácticamente lo que lo compone o por así decirlo su definición en general. Sin embargo, debemos de recordar que prácticamente el suelo se llega a considerar como algo viviente, algo que prácticamente tiene una gran cantidad de vida dentro de él, prácticamente sustenta la vida en el planeta y tiene un montón de animales, hongos y bacterias viviendo en él, lo cual ayuda para crecer y desarrollar nuestras plantas, para que nuestras plantas generen a tener todos esos nutrientes que necesitan. Eso es muy importante y todo esto sucede gracias a las interacciones que suceden dentro del suelo. Esta imagen me encanta porque prácticamente nos enseña que en un suelo podemos tener demasiadas cosas. No nada más hay plantas, no nada más hay insectos, también podemos encontrar hongos y podemos encontrar bacterias. Y dentro de esas cuatro cosas que podemos encontrar van a haber una infinidad. ¿Por qué? Porque miren, aquí podemos ver lombrices, podemos ver algunos animales, podemos ver algunos tipos de insectos y todos ellos están trabajando constantemente, comiendo y alimentándose. Por otro lado, siempre vamos a tener a las plantas. Las plantas son la parte fundamental del suelo. Pero, sin embargo, para que el suelo se mantenga nutrido y puedan crecer las plantas, de cierto modo aquí también tenemos muchos microorganismos, en donde encontramos principalmente hongos y bacterias que resulta que están interactuando entre sí, están secretando cosas para poder ayudar y beneficiar al otro, y no nada más a otro microorganismo, sino también a un animal, alguna planta, o la planta, el animal también está secretando cosas para poder beneficiarlo. También muchas veces se interaccionan en donde se ve el control de algunos organismos patógenos que puedan estar presentes en el suelo, pero todos ellos en conjunto dentro del suelo están realizando una interacción muy grande para poder mantener, para poder nutrir y sobre todo para generar nutrientes para tus plantas. Algo que debes de conocer es que principalmente pues la tierra ya sabemos que está acomodada en capas, ¿no? Sabemos que hay una capa externa, hay una capa del núcleo, que es una parte donde está la lava aire caliente, que es lo que nos mantiene y etc. Y al mismo tiempo pues nuestro
nuestro suelo también tiene diversas pequeñas subcapas, como podemos ver aquí. Por lo regular, nuestras plantas, nuestros animales están viviendo en la parte más externa del suelo. De hecho, esa parte más externa del suelo, por lo regular, llega a tener una gran cantidad de humus, que es como se le conoce a todos esos, todos esos compuestos, todas esas sustancias orgánicas que están ahí en el suelo, que fueron degradadas y que ahora sirven para poder nutrir nuestras plantas. Entonces, esa capa externa, que es donde nosotros podemos plantar, donde crecen en gran medida nuestras raíces y sobre todo donde están interaccionando todos los animales, hongos y bacterias en el suelo. ¿Y por qué lo hacen? Pues principalmente para darnos esto, para darnos nutrientes. Los nutrientes son muy importantes para nuestras plantas. No olvidemos que sabemos que nuestras plantas necesitan luz y necesitan agua. Pero, siempre hay un gran pero. Resulta que para que tu plantita genere esa energía a través de la luz y con el agua, necesita tomar diversos macronutrientes y micronutrientes del suelo, que por lo regular están dispuestos aquí. Esta imagen me gusta mucho porque aquí podemos ver, por ejemplo, algunos de los principales, como nitrógeno, fósforo, potasio. Actualmente sabemos que algunos triple 16, triple 17, triple 18 llegan a tener esa cantidad de nutrientes y muchas veces van suplementados con algunos otros, pero realmente nuestro suelo necesita una gama de aproximadamente 20 elementos que estén dispersos en el suelo para que las raíces lo absorban. Y resulta que gracias a esas interacciones, gracias a que están los microorganismos ahí degradando todo en el suelo, pues pueden llenarse nuestros suelos de bastantes nutrientes y esto va a hacer que nuestras plantitas crezcan. No importa si es una hortaliza, no importa si es una plantita de un jardín, de todas maneras necesitan los nutrientes para poder crecer y desarrollarse. Y estos vienen a partir de el suelo, que es la materia orgánica y al mismo tiempo los minerales. Recordemos que pues la parte importante de esto es para que nuestras plantas se nutran, crezcan y se desarrollan. Sin embargo, también gran parte de la materia orgánica que está ahí, pues es lo que se alimentan los animales. Por eso es que podemos encontrarlos ahí en el suelo, porque esa materia orgánica se la están comiendo principalmente insectos o lombrices. Muchas veces vemos ahí algunos insectos comiendo, alimentándose de materia orgánica. O un ejemplo muy grande son las compostas. Las compostas podemos encontrar ahí que cuando las estamos haciendo, un montón de insectos pueden crecer ahí, pues sobre todo alimentarse y comer a través de eso. Pues realmente lo que están haciendo es ese proceso de compostaje que normalmente sucede en los suelos. Entonces en los suelos constantemente se están comiendo, se están alimentando. De hecho, por ejemplo, en los bosques, nunca realmente en un bosque alguien vaya a abonar las plantas y sin embargo estas plantas siguen teniendo nutrientes y esto se debe principalmente porque estos animales están ahí comiendo, alimentándose de la materia orgánica. Pero algo que nunca debemos olvidar es que realmente quienes están generando esas degradaciones dentro de los estómagos de estos insectos y lombrices son las hongos y las bacterias. Estos pequeños organismos que aunque son muy diminutos son súper importantes para su suelo. No importa si tienes un suelo en un bosque, si tienes un jardín o tienes un pequeño huerto de catres, de macetas, los necesitas en tu suelo para que tu suelo pueda convertirse en esa parte para generar nutrientes y al mismo tiempo pueda tener una regeneración. ¿Vale? Entonces esa regeneración normalmente la dan las bacterias y los hongos que podemos encontrar, como por ejemplo en los bosques o en diversos tipos de pues, ambientes o ecosistemas. Ahora debemos de recordar que esos organismos principalmente lo que se conocen como descomponedores y eso es porque principalmente están en la primera parte de lo que se conoce como red trófica. Entonces prácticamente esos organismos se encargan de ser la fuente principal de nutrientes que van a tener. Recordemos que al final del día pues nutren nuestras plantas, de nuestras plantas nosotros nos nutrimos o se nutren los animales que consumimos. Entonces para que los animales obtengamos los nutrientes, esos alimentos o esas cuestiones, pues al final del día los tomamos de vegetales que se nutren de nuestros suelos. Y a esos suelos los nutren los hongos y las bacterias. Entonces prácticamente estamos ahí entre esa red trófica del pase de energía de uno a otro, ¿no? Pero es muy bonito ver que al final del día los hongos y las bacterias son las principales y se conocen como descomponedores. Yo creo que todos conocen eso de que pues al final del día el depredador muere,
entra al suelo, se descompone y el ciclo de la energía vuelve a pasar. De hecho, hasta el Rey León, si lo han visto por ahí, vuelve a hacer, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante con los descomponedores que no debemos de dejar de conocer. Ahora, estos microorganismos, ¿en qué están involucrados o por qué tanta importancia? O sea, sabemos que descomponen, pero ¿qué es lo que hacen? Bueno, principalmente debemos de recordar que algo interesante que andan haciendo los hongos y las bacterias son hormonas que promueven el crecimiento de nuestras plantas. De hecho, en un módulo más adelante, en el tercer módulo me parece, vamos a estar hablando sobre hongos y bacterias ya específicos que pueden necesitar nuestro huerto urbano o que puedan estar ahí. Y esto es muy interesante porque ahí conoceremos algunas hormonas que pueden generar las bacterias o los hongos para crecer en nuestras plantas. Al mismo tiempo también de que pueden defenderlas de enfermedades. No olvidemos que al momento de que compiten, al momento de que pueden llegar a eliminar a otros organismos, sobre todo a patógenos, van a poder defender a nuestras plantas de enfermedades. Y por último, siempre el llenar de nutrientes. Algo interesante que sucede con esto es que en los suelos suceden muchos ciclos biogeoquímicos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues principalmente al hecho de que la renovación de nutrientes, como la que estamos hablando, sucede principalmente en los suelos. Entonces, dentro de estos suelos, pues realmente no es que el suelo la haga solito, sino que las bacterias, por ejemplo, el nitrógeno, entra en algo que se conoce como el ciclo del nitrógeno y algunas bacterias que son fijadoras principalmente de nitrógeno, lo que hacen es tomar el nitrógeno como tal y poder introducirlo al suelo. Ahí entran con algunos grupos de bacterias y pueden principalmente generar ahora sí que esa adhesión de nitrógeno nuevo al suelo. De hecho, es interesante porque no es que lo hagan solo, lo hacen muy unido junto con algunas plantas. Normalmente las plantas tienen la capacidad de tener la unión de bacterias o de hongos, ya se conocemos a las micorrizas y también a las bacterias simbióticas que pueden estar dentro de los suelos y al mismo tiempo muy pegadas de las plantas. De hecho, por ejemplo, un ejemplo muy interesante es el frijol. El frijol es una leguminosa que se recomienda mucho ir poniendo o sembrando cada determinado tiempo en el espacio donde tenemos nuestro huerto. ¿Por qué o para qué? Bueno, pues principalmente como tiene la unión de una bacteria fijadora de nitrógeno, al momento de sembrarla, lo que hace es volver nuestro suelo rico en nitrógeno. Entonces, cuando vuelves a sembrar, muchas veces ayuda para que tu suelo no necesite una adición extra de nutrientes, ¿no? Eso es bastante interesante y benéfico para tus plantas o tu huerto. Por eso, no olvides que siempre debes estar haciendo ese recoveco, esa recolección de nuevas plantas que puedan estar involucrando y al mismo tiempo generen una nueva producción de nutrientes al suelo, como las leguminosas y más que nada por las bacterias que lo involucran. ¿Vale? Entonces, eso es parte importante o es un ejemplo como tal. Sin embargo, debemos de recordar siempre que no nada más ese tipo de bacterias necesitamos, sino necesitamos la gama de hongos y bacterias que puedan estar dando vuelta alrededor de nuestro suelo, porque como mencionamos aquí, el suelo está compuesto principalmente de minerales, materia orgánica, algunos organismos, ya sean vegetales, hongos o bacterias, animales y al mismo tiempo aire y agua. Que de hecho esa parte última es interesante y es importante. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a conocer de cierto modo la interacción que tú debes de tener en tus suelos. ¿Por qué en tus suelos? Bueno, déjame te platico que así como tú llegas a necesitar a las plantas, al final del día la necesitamos en el suelo y estas que hagan soporte, pues resulta que las plantas también necesitan a esos microorganismos, generan esa unión en donde se ven beneficiadas tanto la planta con la bacteria, con el hongo y al mismo tiempo se está nutriendo el suelo, pero para que todas esas vivan muy bien, tienen que tener tu suelo estas condiciones. ¿Qué condiciones son principalmente? Bueno, pues podemos ver aquí que el suelo necesita aireación. Necesita una porosidad, una aireación bastante grande, porque no nada más es de que le metamos el aire de alrededor, sino también de que podamos introducir oxígeno al sistema, oxígeno al suelo, con el cual nuestros microorganismos, hongos y bacterias, hasta las raíces, van a absorber ese oxígeno y van a poder crecer mucho mejor. Además de que al tener ese espacio poroso, pues las raíces pueden extenderse mucho más fácil que en un suelo en donde está muy compacto o duro. Por otro lado, siempre vamos a necesitar la cantidad de agua.
Sabemos que, por ejemplo, en un suelo desértico, aunque hay algunas plantas adaptadas para poder vivir en el suelo desértico, de todas maneras no es un lugar en donde puedas poner grandes árboles o hortalizas o generarte huerto en el suelo. Realmente no. ¿Por qué? Porque le faltan nutrientes, principalmente el agua. Entonces, al faltarle el agua, pues los nutrientes no van a poder generarse de una forma en la que se pueden absorber, y al mismo tiempo tu suelo pues va a perder esa falta de, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que es la cuestión de la materia orgánica, que como ya vimos y hablamos, la materia orgánica sirve bastante para que los microorganismos se estén alimentando y estén generando nuevos nutrientes. Ahí la razón por la que en algunas tierras de maceta o en algunas compostas vienen algunos pedazos de hojas enteros que se conocen como hojarasca. Entonces esos pedazos de hojas enteros pues principalmente sirven de materia orgánica para alimentar a los microorganismos que necesitamos, ¿vale? Por otro lado, también tenemos aquí los minerales, que son también sustancias importantes y elementos que necesitan nuestras plantas para crecer y desarrollarse y tener una excelente nutrición. Por eso es que no olvides que pues al final del día el suelo es una parte muy compleja. Por lo mismo, ahí es donde podemos encontrar las características que este puedan tener, principalmente por la cantidad de agua que pueda presentar. Este puede darnos alguna formación. De hecho, muchas veces el suelo normal es muy fácil de moldear cuando tiene una cantidad de agua correcta. Ven que podemos acomodarlo en diferentes lados, como por ejemplo macetas, macetohuertos, botellas, cuando tiene una porosidad bastante fácil, ¿no? Pero aún así podemos encontrarnos otros tipos de suelos, como los que están en las zonas desérticas, que son o que presentan una gran falta de agua y los convierten en arcillosos. O granulados, cuando tienen pequeñas piedritas muy grandes, como la arena de mar, que las piedritas al final de cuentas son grandes o son pequeños extractos pequeños, pero pues no suficientes como para que tengan una retención humífica. Y también al mismo tiempo, pues estos suelos pues presentan un gran tipo de porosidad, ¿no? Entonces siempre hay que ver este tipo de cosas, o que por lo menos lo tenga de algún modo equilibrado. Que de hecho es algo que vamos a ver un poquito más adelante en los módulos siguientes del curso, para que pues ustedes puedan aprender y conocer cómo es que esto funciona. Sin embargo, debemos de recordar que para lo que son suelos tenemos una gran gama de clasificaciones, la verdad. Depende del autor, depende del tipo de suelo o cosa que tú estés buscando. Pero aún así, debemos de recordar que nuestros suelos principalmente se van a mover aquí, entre lo que son limosos, suelos orgánicos o suelos francos. Debemos de recordar principalmente que en aquellos rocosos, arenosos o arcillosos no es que no se pueda cultivar hortalizas o plantas, sino que es un poco más difícil por la falta de nutrientes, o pues el punto de que no hay mucha agua presente en esos suelos. Entonces, principalmente para nosotros que cultivamos o aquellos que están generando un pequeño jardín, por lo regular los suelos andan entre este punto. ¿Y a qué nos referimos con esos tipos de suelos? Pues algo que debemos de recordar es que principalmente el limoso, que es uno de los suelos que más se ocupan o que más se busca, es que presenta una gran cantidad de nutrientes. Es un suelo que principalmente llega a tener unos compuestos humíficos, que son al final de cuentas todos los nutrientes que se han secretado o se han formado a raíz de bacterias, hongos y diversas plantas que pudieron llegar a estar ahí. Y tenemos un suelo de este color café, que también tiene una buena retención de agua, que puede generar ahí ahora sí que una buena humedad, no la escurre totalmente, ni al mismo tiempo se encharca ahí o se aglomera el agua, o sea, tiene una buena retención, pero pues no excesiva, y sobre todo tiene un gran número de nutrientes, ¿no? Los nutrientes son muy importantes para que nuestras plantas puedan extenderse y desarrollarse. Eso, pues al final del día, son características que tú debes de buscar en un suelo. Realmente vamos a ver un poquito algunas de estas características o de cómo manejarlas más que nada en los módulos más adelante. Si estás un poco interesado en este curso, no olvides pues ahí checar la descripción, ¿vale? Así que ahora que ya vimos totalmente esta gran parte o esta pequeña parte de lo que es el suelo, espero que te haya gustado este primer módulo. No olvides dejar abajo tus comentarios, pregúntame cualquier cosa, cualquier situación que tengas dudas sobre los suelos, con confianza puedes escribirlo en la parte de abajo. Aquellos que ya están aquí en el curso, pues los felicito por la decisión, y al mismo tiempo no olviden checar los demás módulos que les van a servir a ustedes para poder tener un excelente manejo de su suelo, ya sea en su huerto, ya sea en su jardín o en donde quiera que lo vayan a manejar, viéndolo siempre desde una perspectiva agroecológica, ¿vale? Nos vemos, se despide de ustedes su amigo Bruce y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.